A ver, vamos a meternos en materia. Hay que pensar en un momento, uno solo, un momento icónico en la historia del anime. ¿Cómo puede ser que esa misma escena, exactamente la misma, nos provoque sensaciones totalmente distintas solo por la música que suena de fondo? Pues bueno, hoy vamos a desgranar precisamente eso. Vamos a coger una escena legendaria, tres bandas sonoras muy diferentes y, claro, un debate que lleva décadas dividiendo a los fans. Y el caso que vamos a estudiar es posiblemente uno de los más grandes, la transformación de Gohan en Super Saiyan 2. Dependiendo de si se vio la versión original, japonesa, la americana o la remasterización Kai, la experiencia de esa explosión de ira fue completamente única. La gran pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí para que cambiara tanto? Para muchísimos fans, para los más puristas, es que no hay ni debate. La banda sonora original, con esa canción que entra en el momento justo, alcanzó una profundidad dramática que, para ellos, es simplemente inigualable. Sentían que capturaba a la perfección el colapso mental y la furia de Gohan. Pero claro, para toda una generación que creció con la serie en Occidente, el recuerdo es muy diferente. La banda sonora de Falconer, a tope de rock y sintetizadores, está grabada a fuego en su memoria. Asocian esa escena con pura adrenalina, con una epicidad brutal. Y aquí la nostalgia, ojo, es un factor potentísimo. Y por si fuera poco, llegó una tercera vía, Dragon Ball Z Kai, la versión remasterizada. Eligió un camino distinto. A menudo usaba el silencio de forma estratégica o la partitura original de una manera nueva. Para algunos, este fue el equilibrio perfecto entre el drama y la acción. Para entender de verdad todo este lío, tenemos que ir al principio de todo. Antes de empezar a comparar, hay que conocer al hombre que definió el universo musical de Dragon Ball durante una década entera, el que sentó las bases de todo lo que vino después. Shunsuke Kikuchi no es un compositor más, es directamente una leyenda. Su trabajo para millones de personas en todo el mundo es el sonido de las aventuras de Goku. No se puede separar. No componía música de fondo, componía el alma de la serie. Y aquí está lo interesante, al ver cómo se define su estilo. Kikuchi era un maestro de la variedad. Te podía crear un tema orquestal grandioso para una batalla y justo después una melodía de flauta que te rompía el corazón. Y lo más importante, sabía cuándo callar. Dejaba que la imagen y las voces llevaran todo el peso de la escena. Y para que quede claro lo importante que era, su estilo no nació con Dragon Ball, ni mucho menos. Ya era una figura gigantesca en Japón. Le había puesto música a series icónicas del tokusatsu como Kamen Rider y a animes de mechas como Grendizer. O sea, su sonido ya era legendario antes de que Goku se subiera a la nube Quintón por primera vez. Venga, ahora vamos a dar un salto y a ver cómo se produjo uno de los cambios más bestias en la historia de la localización de un anime. Porque cuando Dragon Ball Z cruzó el Pacífico, su sonido se transformó por completo. La música del doblaje americano pertenece a un género que hoy conocemos como música épica. Pensemos en los trailers de las películas de acción, esa música grandilocuente, llena de percusión, guitarras eléctricas, coros, que busca generar el máximo impacto en poquísimo tiempo. Pues esa era la filosofía. Y aquí está la clave de todo. La decisión no fue solo artística, fue una decisión de marketing. Se quería vender Dragon Ball Z a los chavales de Estados Unidos de los 90 en plena era de los dibujos de acción de los sábados por la mañana. La música tenía que reflejar esa energía constante, sin un solo segundo de pausa, para poder competir por su atención. Así que al final la cosa es esta. No hablamos solo de melodías diferentes. Hablamos de dos filosofías totalmente opuestas. Kikuchi usaba la música y el silencio para contar una historia con emoción. Falconer Productions, en cambio, usaba una pared de sonido constante para mantener la adrenalina por las nubes. Ojo, antes de volver a la transformación de Gohan, hay que hacer una parada obligatoria, porque la identidad sonora de Dragon Ball no está solo en la música de fondo, también está en sus inolvidables temas de apertura. ¿Por qué los openings de anime se nos pegan tanto? Bueno, es que hay una especie de fórmula. Suelen ser versiones editadas de 90 segundos de canciones de J-pop o J-rock y muchas veces empiezan directamente con el estribillo. Aquí no hay tiempo que perder, el objetivo es enganchar desde el primer segundo. Y esta lista lo deja clarísimo. El legado de Dragon Ball se puede contar a través de sus openings. Desde ese espíritu de aventura de Makafushigi Adventure hasta el himno de batalla que es Chala He Chala. Cada canción define una era entera de la serie. Muy bien. Ahora que tenemos todo este contexto sobre las diferentes filosofías musicales, volvamos a la escena que lo empezó todo. Volvamos al centro del debate. Vamos a desglosar los argumentos. Pero no para decidir cuál es mejor, sino para entender por qué cada versión conecta de una forma tan profunda con distintos grupos de fans. Para entender por qué se hicieron como se hicieron.
El argumento principal para la versión japonesa es la emoción en estado puro. El uso de una canción con letra, El día del destino, alma contra alma, no funciona como música de fondo, sino que es casi como la voz interior del propio Gohan. Transmite su dolor, su rabia y su determinación de una forma que, según sus defensores, la música instrumental no podría conseguir. Sin embargo, para los que no conectaron con ella, esa misma canción fue el problema. El estilo, muy de finales de los 80, principios de los 90, puede sonar anticuado o, para algunos, hasta cursi, sobre todo si esperaban algo más duro y menos melódico. Por otro lado, la defensa de la banda sonora americana se resume en una palabra: adrenalina. El rock industrial y los sintetizadores no buscan que reflexiones, buscan magnificar el poder y la escala del momento. Hacen que la transformación se sienta visceral, como una auténtica explosión sónica. La crítica principal a la versión de Falconer, curiosamente, no siempre es la música. Es lo que le acompañaba. Se añadió un monólogo interno de Gohan que para muchos sobraba por completo. Las imágenes y la interpretación del actor de doblaje ya contaban la historia. Ese monólogo se sintió como una sobreexplicación que rompía todo el impacto del momento. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. La versión Kai, por ejemplo, intentó ser una restauración fiel, manteniendo la banda sonora de Kikuchi, pero reorquestada y a veces usada de otra forma, ofreciendo una tercera vía. Al final, intentar coronar una versión como la definitiva es no entender lo más importante, que cada una creó un recuerdo imborrable para su público. El caso de Gohan es la prueba perfecta de que la música en el mundo audiovisual no es un simple acompañamiento, es una fuerza narrativa tan poderosa como el propio guión o la animación. Puede reinterpretar una escena por completo, cambiando su significado y el impacto que deja para siempre en nuestra memoria. Al final, todo se reduce a una experiencia personal. La música nos ancla a los momentos, y la banda sonora que sonaba la primera vez que cada uno vio a Gohan desatar toda su furia es probablemente la que siempre definirá ese momento. La pregunta que queda en el aire es, para cada fan, para cada persona, ¿cuál de ellas fue?